Vladimir, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un gusto enorme saludarte y estar en contacto en tu programa. Vladimir, seguramente sorprendido por los hechos de ayer, un mes y 2 días después de dejar el cargo. El expresidente Luis Arce Catacora ha sido detenido por un caso que estaba empolvándose en las gavetas de la justicia, pero bueno, sirvió para el caso de la detención del expresidente. ¿Qué idea inicial tienes? ¿Qué lectura tienes de este hecho que es portada en todos los medios nacionales y también noticia en los medios internacionales? Sí, lo primero es la sorpresa que se lo detenga al expresidente, además de que el caso indígena o el del fondo indígena, como bien lo mencionás, es un proceso de larga data que ha estado ahí entre la tardanza judicial, la impunidad, la falta de claridad, pero ya se veían algunas señales de reactivación de este caso con la detención de la señora Lidia Patti, la exdiputada. Ahora, lo que creo nadie preveyó es que haya una detención tan rápida del expresidente Arce. Y eso, por una parte, puede ser una señal de que se está acabando con la impunidad en uno de los casos más emblemáticos de corrupción de los gobiernos del MAS, que fue el Fondo Indígena, pero también, por otra, no deja de generar dudas sobre la licitud del procedimiento, sobre si se han respetado las normas, y nuevamente se pone en tela de juicio, creo, en la labor, el papel de la Fiscalía, de la Justicia, porque la primera pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se hizo este procedimiento? ¿Por qué no se citó al expresidente Arce? ¿Por qué no se lo convocó a declarar durante tanto tiempo? Entonces quedan muchas dudas sobre si realmente es un procedimiento judicial o nuevamente la justicia actúa al margen de los procedimientos y más por influjo de la política y de estos nuevos cambios que se han dado. De todas maneras, creo que hay que luchar contra la corrupción, hay que acabar con la impunidad, pero eso necesariamente, para que sea creíble para el conjunto de la sociedad, tiene que ser respetando los procesos judiciales y con una justicia que tiene que recobrar crédito. Ayer el ministro de Gobierno en un canal de televisión informaba de que admitía, más bien le diré, Vladimir, que la orden de aprehensión le fue entregada al expresidente Luis Arce e inmediatamente se lo detuvo. Ahí hay aparentemente un hecho que llama la atención, que podría despejar las dudas. En cuanto le entregaron la orden de aprehensión, Luis Arce fue detenido. Cuando el procedimiento dice la convocatoria previa a una declaración, en caso de que la declaración no convenza a las autoridades del Ministerio Público y ésta se encuentre en riesgo de fuga u obstaculización al proceso, recién se procede a la aprehensión. Pero ocurrió aparentemente pasándose uno de los trámites procedimentales, Vladimir. Me hace mucho recuerdo a lo que pasó con la expresidenta Yanine Áñez, ¿no? La convocaron a declarar por un caso X, que no recuerdo, creo que era el caso Eva, y fue a declarar, y 10, 20 días más tarde, por el caso del supuesto golpe de Estado, sin emitirle ninguna citación, fueron y la prendieron, además con un terrible operativo liderado por el propio ministro de Gobierno. Yo creo que esas prácticas hay que desterrarlas, hay que sacarlas, hay que desjudicializar la política, pero también hay que quitar la politización de la justicia. Eso va a llevar tiempo, ¿no? Que el país pueda recobrar instituciones que puedan gozar de la confianza ciudadana y que puedan dar tranquilidad de que lo que se está haciendo es luchar contra la corrupción, contra la impunidad, que se sancione a los que han cometido delitos, que se recupere el dinero público, que es muchísimo, que se ha perdido. Entonces, yo quedo ahí siempre con la duda si este camino es el adecuado para luchar contra la corrupción o por ahí es simplemente
fuegos artificiales para un momento y después los que perdemos somos todos los bolivianos. Basta recordar el emblemático caso del supuesto golpe de Estado. A fuerza de fiscales, de policía y de jueces sometidos al poder político, se insistió por un procedimiento ordinario que muchos señalábamos no tenía ni pies ni cabeza. Y claro, 5 años más tarde todo se ha derrumbado y hay una sensación de injusticia en las víctimas de los hechos de Sacaba y Sencata, de una suerte de desamparo. Pero ¿quién es el culpable de todo aquello? Un gobierno que hizo por la fuerza lo que debió hacer por la ley y los procedimientos judiciales. Entonces, creo que todavía queda ese aparataje judicial, fiscal, de servicio a la política, ¿no? Y me temo que probablemente esto también pueda ser una señal a Evo Morales, porque Arce es más o menos como Yanine, ¿no? No tiene influencia política hoy, podemos decir que es un político frágil, débil, y se ha ido por el débil. ¿Y qué pasa con el señor Morales, que tiene una orden de aprehensión de hace ya más de un año, si no me equivoco, sí, y no se le hace nada? Entonces puede ser que se utilice a Arce, en términos políticos estoy hablando, se utilice Arce para darle una señal a Evo. O te vas fuera del país, o salís ya, o el próximo sos vos. Y creo que ahí también podemos estar entrando a un terreno desconocido. No tendría que ocurrir esto que lucubras, Vladimir, en un país que respeta la institucionalidad, pero lamentablemente ocurre esto. ¿Implica la detención de Luis Arce un trofeo político para Rodrigo Paz? Le pongo en un breve contexto. Ayer el ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, admitía de que había líneas y directrices para el operativo. Inmediatamente después de detenido, Luis Arce se le comunicó, obviamente es lógico, al presidente sobre los resultados del operativo. Dijo algo así el ministro. Arce terminó siendo el presidente más impopular de nuestra corta historia desde la recuperación de la democracia, ¿no? Me atrevo a decir que no ha habido otro presidente que haya terminado con tanto rechazo como terminó él. Entonces, no sé cuánto puede influir en términos políticos una detención de Arce, hablando de adhesiones políticas, ¿no? No es un líder, ni siquiera ya controla el MAS, lo han abandonado casi todos, se le queda un puñado de fieles de colaboradores más estrechos y nada más. Y en términos electorales no goza de respaldo, sino todo lo contrario, de muchísimo rechazo. Eso también puede ayudar a contribuir el porqué de la detención de Arce y no de otro. Ahora bien, no sé si el presidente pueda vender esto como un trofeo. Es muy probable que en el sector antimacista sí, y que caiga bien además, porque todo este aparataje del sistema autoritario de persecución política es algo que construyó el MAS y que hay muchísimas víctimas del movimiento al socialismo. Entonces, mucha gente lo ve, está mal, pero lo ve así como un poco de su propia medicina, ¿no? Entonces, en el antimacismo puede que esto signifique justicia, signifique para otros más duros venganza, signifique hacerles pagar lo que ellos han hecho a muchísima gente, que no es el camino para reconciliar un país, para construir un país moderno, con instituciones confiables, creíbles. No es un camino para recuperar el dinero de la corrupción donde se haya podido esconder o ocultar. Entonces, pero por otro lado también, no nos olvidemos que el presidente Rodrigo Paz tiene buena parte del electorado que antes votaba por el movimiento al socialismo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso, como lo ha sido, que ha caído hasta en la ambigüedad muchísimas veces, para mostrar triunfos políticos o trofeos, como lo pone, que puedan dañar también a parte del electorado que le ha acompañado hasta aquí. Al margen que el MAS ha tenido una debacle y que Arce es impopular, yo creo que también el presidente va a tener cuidado en no mostrarse como lo anterior, ¿no? El que utiliza la justicia para perseguir a los adversarios. Veremos las reacciones del presidente, pero creo que deja muchas dudas el procedimiento judicial sobre su licitud y además sobre su finalidad política.
Ayer precisamente en Cochabamba el presidente Rodrigo Paz decía que la justicia debería actuar con urgencia para evitar que se nos escapen los delincuentes. Palabras más, palabras menos, dijo en relación específicamente a Dorgatén, a Armin Dorgatén, que se supone que se encuentra en Brasil después de ser señalado como uno de los autores de la crisis de combustibles y de también presuntos casos de corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales. A la hora o a las 2 horas ocurre la detención de Luis Arce. Mucha gente en el país va a pedir mano dura, ¿no? No nos olvidemos que a Yanine Áñez, el propio voto opositor antimacista, le cuestionó duramente que no haya quitado la sigla del MAS, que no haya detenido a los dirigentes del MAS. Entonces esa fue de las críticas más duras que tuvo Yanine. Es más, algunos la acusaban de traición y todo aquello, ¿no? Entonces hay una suerte de presión social en los votantes, obviamente no masistas, de que se actúe con mano dura, de que ven a la presidencia del Estado como un poder o como un suprapoder por encima de todos los demás, que tiene además la responsabilidad de encarcelar a los que han sido corruptos. Entonces, esto también habla del estado de nuestra democracia, de cómo se han dejado las instituciones. Nadie piensa en la Fiscalía como una entidad al servicio de la sociedad. Ya nadie se acuerda de la Contraloría, que tiene que estar para cuidar los recursos públicos y recuperar cuando esto se fuga. Entonces, esta situación de falta de confianza en las instituciones hacen, además por el propio hiperpresidencialismo de nuestro país, hacen que parte de la sociedad le exija resultados rápidos al presidente y que poca atención ponga a la forma, a los procedimientos. En este caso ese es el dilema boliviano, ¿no? ¿Cómo resolvemos los problemas de confrontación política? Hablo de lo que sucedió el año 2019, los graves problemas de corrupción que hay en unos y otros lados, cuando no hay un árbitro imparcial que pueda darnos una sensación de justicia, de verdad, de reparación. Y yo creo, mientras no abordemos el tema institucional como corresponde, una regeneración democrática que modernice nuestras instituciones, vamos a estar merced a las decisiones del presidente, a la influencia del gobierno sobre los demás órganos, que es lamentable porque también la gente ha votado por un cambio para que estas cosas ya no se vuelvan a repetir. Ahora es cierto, no hay que ser ingenuos para pensar que son casualidades nomás este tipo de situaciones que ocurren en el país. En este momento, hasta ayer más bien, se hablaba del caso Colcapirgua, de la muerte de 2 ciudadanos a bala por parte aparentemente de un subteniente de la policía, muchas críticas a la policía y también análisis y reclamos en sentido de que la policía estuvo también, si quiere, perseguida, atacada con dinamita, incluso con armas de fuego de parte de los movilizados en el botadero de Cotapaxi. Además, el recrudecimiento de las filas, de la escasez de combustibles, especialmente de diésel. Y por último, medidas que todavía no aparecen un mes del primer mes de gobierno de Rodrigo Paz respecto de la situación de la economía. La carne se ha disparado, el pan ya cuesta 80 centavos, no hay ninguna respuesta. ¿No cree que es mucha coincidencia que para más o menos dejar de hablar de estos problemas aparezca la detención de Luis Arce? No sé si tenga algo que ver con la coyuntura muy específica de estos días y con lo de Colcapirgua, ¿no? Porque antes decías, y comparto aquello, que ya habían algunos anuncios que señalaban el camino, ¿no? Si bien ha sido sorpresivo que se llegue tan rápidamente al expresidente Arce, pero creo que la detención de Lidia Patti, el mensaje del presidente, el estado cloaca que han dejado, los 15.000 millones de la corrupción, que no hay plata, que se lo llevaron todo. Entonces, yo creo que todos esos mensajes al final iban abonando el camino para decir
Aquí ha habido algo grande, generar presión sobre las instituciones que tienen que ver con la persecución penal, con la administración de la justicia. El tema, sí, lo que uno piensa, ¿por qué Arce y por qué tan rápido, no? Puede encontrarse también alguna explicación en que es uno de los eslabones más débiles, es lo más cercano que se tenía a un gran dirigente del MAS o a un gran exdignatario de Estado, pero también puede entenderse con la coyuntura más urgente de los últimos días, ¿no? Pero creo que hay algo más estructurado que simplemente tapar una cuestión mediática que surgió en Cochabamba, en Colcapirgua. Yo lo veo más estructurado que eso, que una simple acción coyuntural. Ahora, ¿qué viene en adelante? Vladimir Rodrigo Paz todavía no ha dicho nada respecto de la detención de Luis Arce. Sí, ayer ha pedido mano dura también a las autoridades judiciales para evitar que muchos implicados, acusados, señalados, apuntados, puedan huir del país. El país todavía requiere un proceso largo y duro y difícil respecto de la reforma judicial. La vez pasada, el presidente Rodrigo Paz ha llamado a la convocatoria de la Comisión de la Verdad respecto de la situación de los hidrocarburos. Aparentemente eso ha quedado en statu quo. ¿Serán anuncios nomás los que hay y todavía nada de práctica de las intenciones? Sí, no hay una línea muy clara ni un horizonte muy concreto sobre cómo se va a transformar las instituciones que están tan venidas a menos, ¿no? Como la policía, la justicia, el tema de acabar con los interinatos en la Contraloría, otras instituciones del país. Escuché ayer el mensaje del vicepresidente del país, que juntamente con los líderes de las otras bancadas parlamentarias anunciaba un acuerdo interparlamentario para renovar, para evitar las prórrogas, para evitar las designaciones interinas por decreto, y también dando algunas señales de búsqueda de estabilización y normalización de algunas otras instituciones, como el caso del Tribunal Constitucional, que ahora está con 4 miembros, y el tema de la elección de los magistrados que faltan, ¿no? Con la elección complementaria judicial, pero que no se señalaba plazos determinados ni procedimientos claros, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas por hacer. Están en la urgencia, van improvisando, como es muy visible también, y ahora están abocados al tema del órgano electoral, ¿no? Por las elecciones que vienen o que ya están corriendo en paralelo. Esa renovación del órgano electoral tiene que garantizar los próximos procesos electorales, pero también hay otras cuestiones que son impostergables, ¿no? La reforma judicial y la policía, básicamente. Entonces, mientras no tengamos aquello, la Comisión de la Verdad puede hacer un buen trabajo, pero lo que no puede hacer la Comisión de la Verdad es sustituir a la justicia. Y ahí nos lleva a un punto, ¿no? Estos temas tan álgidos como la crisis del 2019, como el tema de la corrupción que ha habido, la persecución de los líderes de la oposición y todo lo que se pueda venir, ¿cómo se lo gestiona en un país con unas instituciones tan debilitadas? Se tiene que esperar una reforma institucional, que eso va a llevar años, se tiene que hacer en paralelo con una justicia que se acomoda, ya lo vimos en el año de transición de Yanine, que se acomoda al poder, ni qué decir en los 20 años del MAS. Entonces todo ese Estado autoritario construido por Evo y secundado por Arce, que ahora puede írseles en contra, que es un Frankenstein, pues bueno, se los desmonta de un día para otro. Yo creo que eso no es posible. Entonces ahí creo que la sociedad, el Estado boliviano como tal, tiene que discutir si esperamos la reforma para evitar nuevamente lo que ha pasado, este círculo vicioso de procesos que hoy son persecución y mañana no terminan en nada, o darnos una institucionalidad, o estos temas sensibles encargarlos, como se ha hecho en otros países,
sobre todo en Centroamérica, con instituciones frágiles, para que a través de organismos internacionales se puedan constituir tribunales ad hoc y se pueda juzgar. Yo me atrevo a decir que hay que hacer las reformas a las instituciones de nuestra democracia de forma serena, sensata, profunda, como corresponde, para que sean viables, para que sean sostenibles, y en paralelo para todos estos episodios de violencia política, de confrontación, que están sujetos a la manipulación, al direccionamiento de los que tienen coyunturalmente el poder, habrá que pensar en tribunales ad hoc, con ayuda de la cooperación internacional, para poder juzgar, buscar que se establezca una verdad compartida por todos los bolivianos, reparar la violación de derechos humanos y garantizar el debido proceso para todos. Y cierto, no se entiende, por ejemplo, la actuación de la justicia cuando Romer Saucedo dice que ahora es una justicia independiente, no depende de un poder político, libera a Yanine Áñez, libera a Luis Fernando Camacho, libera a Marco Pumari y, como también recordaba Vladimir Peña, deja sin respaldo a las víctimas de las masacres de Sacaba y se encata. Esto no debería preocupar a los bolivianos, Vladimir. Es verdad que aquello puede verse desde un lado como un tema de se libera, ¿no? Pero también hay otra mirada, Rubén, que es se la puede tener a una expresidenta con una violación tan flagrante a sus derechos, detenida preventivamente por tanto tiempo con una sentencia que claramente no hace falta ser un experto jurídico para determinar que fue una sentencia arbitraria, con declaraciones del propio exministro de Justicia que dijo que fueron por la vía ordinaria porque no tenían los 2/3 en el Parlamento. ¿Es más justo liberar a Yanine Áñez, que es una presa política, o mantenerla con la sensación de que se está haciendo justicia con las víctimas? Yo creo claramente ahí que lo más justo es liberar y ojalá que en algún momento se pueda hacer el juicio de responsabilidades como corresponde y como la propia expresidenta Yanine Áñez lo ha pedido. Entonces hay cuestiones urgentes que hay que poner en la balanza y que no se puede generar una satisfacción a todos en un país que quedó irremediablemente dividido en unos hechos políticos bien controvertidos. Porque también pongamos también desde el otro lado de la moneda de la justicia, ¿qué pasa si el expresidente Arce, los exministros empiezan a fugarse como el señor Dorgatén? ¿A quién van a culpar? Van a decir, obviamente, la justicia, la fiscalía no hizo su trabajo, lo dejaron fugarse, 1 mes, 2 meses el gobierno no hizo nada, como le pasó a Yanine también. Entonces, armonizar todos estos criterios entre unas instituciones que actúan solamente bajo reacción e impulso y no objetivamente, pues bueno, ahí hay que sopesar ambas cuestiones, ¿no? Entre Dorgatén que se fuga o una aprehensión cuestionada, digamos, desde el punto de vista razonable del expresidente Arce. Entonces, a lo que nos lleva a un punto central, la gran fragilidad del Estado boliviano es construir institucionalidad. Y yo creo que el presidente Rodrigo Paz, lo que antes me preguntaba, debería enfocarse fundamentalmente a construir institucionalidad, a regenerar las instituciones de nuestra democracia y no a involucrarse en casos concretos que puedan cuestionar su propio accionar como mandatario en un país donde él mismo ha dicho que ha sufrido la persecución política. Cierto, ayer el presidente cuestionaba precisamente la salida, sin nombrarlo, ¿no?, de Dorgatén. En su momento también hubo ministros que habían terminado su gestión que inmediatamente volaron. Hablo específicamente del 5 de noviembre de 2020, cuando salieron del país los ministros salientes Arturo Murillo y Luis Fernando López, que terminaron siendo implicados en el sobreprecio de la compra de material antidisturbios, y el primero acusado, sentenciado, encarcelado y luego deportado a Bolivia, como es Arturo Murillo. También huyeron, quizás con los mismos cuestionamientos de ahora con relación a
Dorgaten, la canciller Karen Longarich, la ex canciller Karen Longarich, el ex ministro Víctor Hugo Zamora, Yerko Núñez, Elba Pinker, que luego se declararon autoexiliados. Tal vez el mismo Dorgaten en algún momento podrá decir que él es un exiliado y aquí se le pueda creer de que es un autoexiliado. Eso es lo que personalmente me llama la atención. Se vuelca la tortilla y parecieran repetirse los hechos, pero ya con otros protagonistas. Decía Vladimir Peña que el presidente Rodrigo Paz debería asumir la responsabilidad estando al margen de estos escándalos que hay en este momento para la política y atender las necesidades urgentes como es la solución de la crisis económica, la situación de escasez de combustibles, la provisión de dólares regular, y en medio de esto también se viene algo grave, le diré, Vladimir, las elecciones subnacionales, que en mi criterio van a terminar de desvelar una situación de fisura interna en el oficialismo. El PDC ya ha dicho que va a ir por su cuenta propia. Edman Lara ha dicho que va a ir con su organización política. Parece que el presidente también va a darle fuerza a primero la gente, su agrupación política. Unidad, que es la alianza que apoya a Rodrigo Paz, también va a ir por su cuenta. Y así otros partidos y organizaciones que tienen ciertas representaciones en la Asamblea Legislativa, en el oficialismo, también van a buscar por propia cuenta una incidencia en las elecciones subnacionales. ¿Qué le dice esto, Vladimir? También considero, además de lo que decía Rubén, el presidente tiene que rápidamente, así como hay otras tareas urgentes para el presidente, me parece bien lo de la Comisión de la Verdad. Hay que recuperar el rol del Parlamento Nacional para los temas de fiscalización y recuperar instituciones que están perdidas, como la Contraloría, como la Procuraduría del Estado. Darle institucionalidad para que sean esas las instituciones que se dediquen a su misión constitucional, proteger los recursos públicos, recuperarlos, iniciar las acciones correspondientes contra las personas que hayan estado involucradas en la corrupción, ¿no? Es verdad que tenemos una agenda intensa, que en términos electorales, pasada la fiesta, se va a venir la vorágine de las elecciones subnacionales o autonómicas, y en ese sentido considero que una de las decisiones de alto voltaje político para el presidente es cómo se participa en esas elecciones, ¿no? Hay problemas de origen, no hay un sistema de partidos, el último partido y cuasi hegemónico de las últimas 2 décadas está pulverizado, que fue el MAS. El otro partido grande en la oposición que se construyó, el Movimiento Demócrata Social, también está muy debilitado. Muchos de los partidos se han vuelto marginales, prácticamente son personalidades, liderazgos, caudillos que han quedado con sus siglas atrás y nada más, pero proyecto colectivo, organización, en el sentido estricto de partido político no hay, ¿no? Visión compartida. Y en el caso del presidente y vicepresidente, con el añadido que son básicamente una alianza, ¿no? No son un proyecto común, conjunto, y el primer mes ha desvelado que ni siquiera tienen una visión compartida por dónde encaminar un gobierno que ganaron contra todo pronóstico. Todavía el gobierno no tiene una hoja de ruta clara, definida, menos compartida entre el presidente y vicepresidente. Es una de las tareas que seguramente tendrán que hacer en los próximos días, semanas, ¿no? Pero el tema de la subnacional puede que ahonde esa crisis y también puede que la legitimidad del presidente se ponga en cuestionante. No creo que vaya a ser en términos plebiscitarios como algunos sugieren. Es muy pronto para hablar de una elección autonómica convertida en un plebiscito contra el presidente. No lo veo por ningún lado. La gente meridianamente está satisfecha con las señales que ha dado el gobierno, pese a que hay incertidumbre
pese a que muchos ven que todavía no es suficiente para el nivel de crisis las señales que se tienen, pese a que algunas han sido confusas, de idas y de vueltas y de retroceso, pero la sensación de cambio, las ganas de cambiar que tiene la gente, hacen que vayan a ser más tolerantes con el presidente. Entonces, yo creo que el verano todavía se va a extender para el presidente y va a depender de qué dirección al final le dé a su gobierno. Pero hablo de alto voltaje de las elecciones subnacionales porque estas pueden afianzar al presidente como también pueden debilitarlo. Unas elecciones, pues bueno, es someterse al veredicto ciudadano. Imaginemos como una hipótesis si Lara consigue más espacios territoriales que el presidente. Entonces, en el hipotético caso, que parece ser así, van a ir por separado. Entonces tendríamos un vicepresidente que termina empoderado y un presidente que sale más bien debilitado. Entonces, una posible situación. O también puede ser otra, que como la elección autonómica se juega más en espacios de territorio, de liderazgos locales y regionales, puede ser que tanto el presidente como el vicepresidente terminen derrotados en las urnas y terminemos con muchas organizaciones, muchos líderes en los espacios territoriales y un presidente que salga derrotado en las urnas. Entonces, pueden haber muchos escenarios y considero que el presidente es una decisión difícil y debería reflexionar si su presidencia es una presidencia de carácter transitoria y abocarse al gobierno y evitar meterse en la refriega electoral, o si por el contrario cree que necesita un espacio o como dicen, un respaldo político, una estructura, y ven en las elecciones autonómicas la posibilidad de aquello, pues bueno, tienen que saber también que eso puede ser positivo como también puede ser negativo para el resto de su presidencia. No es una decisión fácil, es una decisión compleja y que creo en buena medida puede marcar el resto de su presidencia. Ahora, cierto, si fuera un gobierno bien estructurado, orgánicamente sostenible y quizás único en relación a la conformación de sus fuerzas políticas, lo lógico sería ganar territorio en las elecciones subnacionales y ahí se podría constituir tal vez la ampliación del poder político del presidente Rodrigo Paz, pero aparentemente eso no va a ocurrir. Va a haber una dispersión de participación de las fuerzas políticas que componen el oficialismo y hay un riesgo en sentido de que no va a ser plebiscitario para nada, cierto, pero de que sí podría debilitarse la gestión a partir del 3 de mayo del próximo año. ¿Cree así, Vladimir? Sí, considero que es una decisión complicada porque por una parte no tiene estructura, base electoral. Podemos decir que el presidente ganó, si bien los votos no son de nadie, pero en Bolivia tenemos esta costumbre de arrogarnos los votos o de asignárselo a alguien como si los tuviera en el bolsillo. Pero considero que el presidente ganó con base electoral prestada por todas las condiciones del país, digamos, ¿no? Por el fin de ciclo, por la debacle de los partidos políticos, por la sorpresa electoral de Rodrigo, por el cansancio, el hastío de la ciudadanía con el masismo y también con la oposición tradicional. Entonces son un conjunto de factores al final que hacen que el presidente haya ganado sin estructura, sin partido y totalmente de forma sorpresiva, ¿no? Ahora, el tema de generar una estructura en gobierno, yo creo si uno piensa en un proyecto político de largo alcance, sí vale la pena, pero si como el propio presidente lo ha dicho y lo ha repetido, que es un presidente de transición para reencauzar un país que estaba a la deriva y cree que esa es su misión institucional de vida, pues no debiera pensar en construir organización, partido, sino más bien sostenerse, como lo ha hecho hasta ahora, en un país dividido. La virtud de Rodrigo es que ha podido hablarle y se puede reunir con empresarios de Santa Cruz, con bloques sociales que antes apoyaban al MAS, entonces no cae mal a nadie y puede conversar con todos. El hecho de ya formar un partido político, pues bueno,
le va a dar mayor sostén, mayor fidelización con una cierta parte de votantes, pero puede ser que también consiga lo contrario, que quede en debilidad. Entonces yo creo que la decisión pasa por cuál es la finalidad o qué entiende el presidente la finalidad de su presidencia, porque las elecciones autonómicas creo que todavía se va a extender la ola de cambio que vimos en la elección presidencial. Hay una suerte todavía de insatisfacción ciudadana con la política y puede que aparezcan otros liderazgos y tener un sistema mucho más atomizado. Entonces, depende, creo, del presidente básicamente en función a la dirección que quiera darle a su presidencia y al problema irresuelto de entendimiento entre el presidente y el vicepresidente, porque también si el presidente no juega, por llamarlo así, en términos electorales y el vicepresidente sí, puede ser que el vicepresidente salga reforzado y el presidente también debilitado por no jugar en las elecciones autonómicas. Entonces es una decisión política compleja, pero que básicamente tiene que tomarse en la definición del sentido de la presidencia de Rodrigo Paz. Claro que sí, tomando en cuenta que Rodrigo Paz ha dicho que no va a ir a la reelección, por lo menos eso lo dijo en la campaña, y parece nomás que Edman Lara va a abonar su proyección política más allá de 2030. Vladimir, un abrazo hasta Santa Cruz, gracias siempre por la deferencia que tiene con La Razón Radio. El agradecido soy yo, Rubén, muchísimas gracias y estamos en contacto cuando lo requiera. Claro que sí. Agradecemos a Vladimir Peña, abogado, analista político.